La Iglesia Central Cristo te llama presenta Impacto Evangelístico. El fin viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. Y ahora con ustedes, en el impacto de la palabra, el pastor William Benítez. Leemos las Sagradas Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice la Biblia así: Pablo a Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Vamos a leerlo otra vez más. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre bueno que estás en los cielos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Nos reunimos una vez más, Señor, para darte las gracias por este privilegio maravilloso que nos das de poder reunirnos, de poder congregarnos como pueblo, como iglesia. Ahora le pedimos, Señor, que la luz de su palabra nos bendiga, nos enseñe, Señor, a ser instruidos a través de ella, Señor. Y que no solamente nosotros los que estamos aquí presentes podamos ser ministrados, sino que aquellos que están en sus casas, que quizás por cualquier motivo se han quedado, Señor, pedimos que así como has mostrado su misericordia para con nosotros, sea de igual manera haciéndolo con nuestros hermanos ahí en sus hogares. Los que están enfermos, sánalos. Aquellos que están, Señor, en situaciones decadentes, quizás, Señor, han caído en desánimo, no tienen fuerza para seguir adelante. Oramos también por ellos, para que usted los ayude, los bendiga, los fortalezca y les dé nuevos deseos de seguir adelante. Así que reconcilia, perdona pecados, salva, restaura y bendice, Señor, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, por el cual te damos gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele palmas al Señor. Ese día, hermano, vamos a estudiar un poco y vamos a tomar, hermanos, como ejemplo de partida, de inicio, lo que es la iglesia de Filipos. Yo no sé cuántos creyentes tienen algún recuerdo cómo esta iglesia nació, cómo esta iglesia empezó, hermanos, a ser de alguna manera un medio de bendición para todos aquellos pueblos y ciudades que habían en Macedonia. Pero hoy lo que deseamos es, hermanos, es aprender de alguna manera cómo debe organizarse la iglesia local, cómo debe estar organizada la iglesia local. Y en este caso vemos acá la iglesia de Filipos. Repito, que esta iglesia nació, hermanos, en aquel momento cuando Pablo dice que antes de llegar ahí tuvo intentos él en llevar el evangelio a Asia y a otros lugares, y en las dos veces le fue prohibido por el Espíritu Santo que fuera hacia allá. Pero luego se le mostró una visión de noche de un siervo macedonio. Le invitaba y le llamaba y le decía que por favor pasara a ellos porque necesitaban la ayuda. Y dice la Biblia que entonces Pablo fue hacia Macedonia y a esta ciudad llamada Filipos, donde llegó el apóstol Pablo y empezó como todo, hermano. Es una gran enseñanza acerca de aquellos que
han de estar pidiéndole al Señor, o quizás alguno de ustedes ha de ser enviado quizás a alguna ciudad a levantar una obra. Ese es el ejemplo maravilloso de cómo uno encuentra en el capítulo número 16, hermanos, de el libro de los Hechos, ¿no? Como Pablo, de alguna manera llamado por Dios, hermanos, impulsado por el Espíritu Santo, hermanos, llega hacia aquel lugar, hermanos, ahí a Filipos. Pero este hombre, hermanos, llega y lo primero que empieza en aquel lugar es a orar, a orar, a orar. Y él empieza a orar, pero que recuerde que él llega a aquel lugar donde es desconocido. Él no conoce a nadie, pero va, hermanos, en obediencia a un llamado de Dios, a un llamado que él entiende que Dios lo está llamando a esa ciudad a llevar el evangelio. Entonces él lo que hace es comenzar a orar y empieza a orar. Y dice la Biblia que acostumbraban salir fuera de las puertas de la ciudad al río. Allí iban porque, hermanos, no tenían las comodidades que ahora nosotros tenemos. Y uno de esos momentos están orando, y después que terminan la oración, por ahí andan unas mujeres que han ido al río a lavar, quizás a lavar la ropa. Entonces dice que les hablaron de la palabra. Entonces, mientras Pablo les hablaba, o sea, en otras palabras, después de la oración, lo que hicieron fue ver a qué personas compartían, hermanos, las buenas nuevas del evangelio, con quienes compartían el testimonio de Jesucristo, a ver con quienes, hermanos, le hablaban de la maravillosa obra de Jesús. Entonces, después de la oración, empiezan a evangelizar a estas mujeres. Y la Biblia dice que mientras ellos hablaban, Dios abrió el corazón de una mujer llamada Lidia para que estuviera atenta a las palabras que Pablo decía. Significa que uno puede llegar entonces a un lugar sin conocer a nadie, pero en la oración hará, hermanos, que sea preparado el terreno donde uno va a sembrar la semilla del evangelio. Y dice la Biblia que como Dios abrió el corazón de Lidia, dice que Lidia, hermanos, estuvo atenta y recibió al Señor. Y Lidia dijo: bueno, si yo ahora he recibido al Señor, quiero que entren en mi casa. Y yo me imagino, hermanos, que cuando Pablo llegó, les habló también a los de la casa de Lidia, de tal manera que dice la palabra que todos creyeron al Señor también. Todos los que estaban en casa, todos creyeron. Imagínense qué maravilloso es eso cuando uno, hermanos, quiere ser usado por Dios. Significa que a uno lo pueden enviar a un terreno donde no hay ni gente, donde no hay ni personas, pero como uno va bajo la cobertura divina del Dios Todopoderoso, donde no haya, hermano, Dios es poderoso para que hayan personas deseosas de oír el mensaje de Dios. Entonces es allí donde nace esta iglesia, en esa casa de Lidia. Pero ahí no termina todo, sino que Pablo a través de ello empezó a evangelizar. Pero imagínense cómo comienza todo. Cómo comienza con una oración sencilla, con una oración humilde. Por eso de que el cristiano, el líder que no ora, hermanos, a ver dónde va a ir, va a terminar vendiendo yuca con chicharrón allá, hermanos, en la pulga. Hermanos, alguien que anhela ser siervo de Dios, lo principal que tiene que aprender es a orar y ayunar para que Dios abra puertas, para que Dios sea glorificado, para que Dios se glorifique. Porque si no, ¿cómo, hermanos? ¿Cómo se van a abrir los corazones? ¿Cómo el Espíritu Santo va a convencer de pecado si no hay oración, si no hay entrega? Ahí vemos nosotros, Pablo empieza orando afuera de la ciudad. Y ya después, hermano, andaba dentro de la ciudad Pablo evangelizando. Y es por eso que es llevado a la cárcel, porque los espíritus inmundos empezaron a manifestarse. Y ahí se manifestó aquel espíritu de aquella muchacha que dice la Biblia que tenía espíritu de adivinación. Una joven que tenía un espíritu de adivinación. Hay muchas veces, hay que tener mucho en cuenta esto. Hay muchas personas que la gente por ignorancia dice: ay, hermano,
es que viera a la muchacha Julana, viera que yo le doy la mano, viera que cómo me dice cosas. Esta tiene dones del Señor. A ver, no será un gran demonio que tiene. Porque nosotros a todos le llamamos dones. Esta muchacha no decía nada incorrecto, sino que decía ella: estos son siervos del Dios Altísimo, los cuales les anuncian el camino de salvación. No era nada fuera de la Biblia, estaba en la Biblia. Pero como nosotros sabemos, los que predicamos, que los demonios también conocen la Biblia. Ellos conocen la Biblia. Entonces no toda persona, hermanos, que usted vea por ahí, hermanos, usted crea que verdaderamente, hermanos, es un don de Dios. No. Dice la Biblia que al principio a Pablo le pareció bien, pero después dijo Pablo: Dios, qué raro, si esta muchacha, nosotros no le hemos dicho que venga gritando que nosotros somos siervos del Dios Altísimo. Ya nosotros ya sabemos que lo somos. Y se dio vuelta a Pablo, dice, y reprendió al espíritu y le dijo que saliera de ella. Cuando salió el demonio, hermanos, ya no volvió a adivinar. Significa que era un demonio que tenía, un espíritu de adivinación que tenía esta muchacha. Entonces, por esa causa es donde Pablo es llevado a la cárcel. Ya que a través de eso, hermanos, habían muchas personas que manejaban a esta muchacha, y a través de ello también estos hombres obtenían ganancia. Entonces se les terminó la ganancia. Porque ahora la muchacha ya no adivinaba, ya ahora no atinaba, y ahora, hermanos, ya no había nada. Entonces, por esa causa, el apóstol Pablo es llevado a la cárcel. Pero en la cárcel, después de ser azotados, en la cárcel gana otro hombre para Cristo, el conocido carcelero de Filipos. Dice la Biblia que este hombre se iba a matar, porque después de que Pablo a medianoche con Silas oraron y cantaron al Señor, dice la Biblia que aquel lugar tembló, los cimientos empezaron a moverse, y dice la Biblia, hermanos, que las puertas se abrieron, las cadenas se reventaron, y la gloria del Señor se manifestó en aquel lugar, hermanos, porque Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Pero yo lo que quiero que entienda es, hermanos, ¿dónde están los misioneros, hermanos? Un misionero nada más hay, imagínense, hermanos. ¿Y las misioneras a dónde están, hermano? ¿Cómo comienza todo? ¿A dónde está Pablo? Ya está en el mero corazón de la ciudad. O sea, lo lindo de lo que es la obra del Señor, cómo comienza, hermanos, de la nada. Solamente con un hombre que es enviado, solamente con una persona que es enviada a hacer una obra. Pero como es la obra de Dios y Dios está interesado en la salvación de las vidas, empieza Dios a salvar almas. Y dice la Biblia que este carcelero, después que vio el milagro, dice que lo invitó a su casa, les curó las heridas, le sirvió la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído al Señor. Ahí ya tenemos el registro de dos familias ganadas para Cristo. Dos familias, la familia de Lidia y la familia del carcelero de Filipos. Y aparte de todos los otros que andaban ahí, quizás hasta la muchacha que fue liberada, quizás también se hizo parte, hermanos, de la bendición del Evangelio de Cristo. Hermanos, qué maravilloso cuando yo veo ese Dios de Pablo, cuando yo veo la obra de Dios en ese gran apóstol. Pero también me regocijo más porque ese mismo Dios es nuestro Dios y es vuestro Dios. Es el Dios que nosotros tenemos, es el Dios que nosotros adoramos, es el Dios que nos ha comisionado a esta obra maravillosa. Entonces ahí vemos ya cómo se va formando una obra, se va formando una iglesia de la nada se va formando esa iglesia. Entonces ahora Pablo, cuando llegamos al capítulo 1 y el versículo 1 de Filipenses, es a esa iglesia que se le está escribiendo, es a esa iglesia que nace como efecto de la obra misionera donde Dios envía a Pablo. Es como efecto de la oración de aquella primera mujer llamada Lidia, del carcelero de Filipos, de esta muchacha joven que fue liberada
ahora vemos nosotros que ahora no solamente son dos familias, ahora hay una congregación que alaba y bendice el nombre glorioso de Jesús. Ahora hay una iglesia, una congregación cristiana en ese lugar. Hay un pueblo que alaba a Dios, al cual Pablo les escribe y dice en el versículo 1: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están, ¿a dónde están? En Filipos, con los obispos y diáconos. Si usted se da cuenta, si usted, hermanos, tiene la computadora todavía, no la tiene frisada, se da cuenta cómo Pablo escribe, dice, a la iglesia, dice, a los santos, a los obispos y a los diáconos que están en Filipos. Significa que está hablando el apóstol Pablo, que está enviando de alguna manera esta carta, saludando a la congregación, pero habla de obispos, habla de diáconos, habla de santos. Significa que los santos son personas que no eran cristianos, pero que ahora han sido santificados, ahora han sido lavados, ahora han sido justificados, ahora han sido redimidos por Jesucristo, gracias a la obra misionera del Dios de los cielos. Entonces es ahí donde uno ve maravilloso esto, hermanos. Yo no sé, hermanos, qué tanta felicidad usted siente de ser parte de esto. Pero ahí hay tres grupos a los cuales Pablo se dirige. Se dirige a los santos, se dirige a los obispos, se dirige a los diáconos. Significa que de esa iglesia que no existía, empezaron a venir los nuevos convertidos, que se convirtieron en santos. Y de esos santos empezaron a salir los diáconos, y de esos diáconos empezaron a salir los obispos. Por eso de que nosotros que enseñamos la Biblia, enseñamos continuamente que la vida cristiana no es de venir a sentarse nada más a una silla, es de ir avanzando, de ir de santo a diácono, luego a ser obispos, a ser ministros, a ser siervos del Dios Todopoderoso. Entonces es ahí donde vemos nosotros ya de alguna manera en la organización de esta iglesia, donde habla, repito, de obispos, diáconos y santos. Entonces significa que hermanos, que los elementos que participan en la organización de una congregación local son los ancianos, los diáconos y los santos, ya que la palabra obispos es lo mismo, ancianos, diáconos y santos. Pero ¿de dónde van a salir los ancianos o los obispos, que es lo mismo? ¿De dónde van a salir? ¿O de dónde van a salir los diáconos? ¿De dónde van a salir? No van a salir, estamos hablando de la organización de una iglesia local, de una iglesia que nació ahí, de una iglesia que no existía, pero que a medida iban entregándose las almas a Cristo, esa congregación fue creciendo. Ahora los inconversos, los impíos, se fueron convirtiendo en santos. Pero ahora esos santos fueron capacitados, fueron siendo formados en sus caracteres, fueron formados en la disciplina. Aquellos que venían quizás en fornicación empezaron a casarse, empezaron a bautizarse, y ahí lo fueron preparando al momento que empezaron a ser diáconos de la casa del Señor, diáconos para el servicio de Dios. Y entre esos diáconos se fueron preparando y fueron saliendo los que habrían de ser obispos o ancianos de la congregación. Significa que la congregación se va de alguna manera organizando con los mismos hermanos que van viniendo a la iglesia, con los mismos hermanos que se van formando. Por eso de que la iglesia siempre tiene sistemas de trabajo para ir viendo el progreso espiritual de las vidas. Por ejemplo, si una obra se abre, hermanos, como no existe, tiene que venir un misionero, un obrero a abrir obra. Pero ya cuando la obra se abre, hermanos, solamente hay santos. Pero ya los santos se empiezan a preparar.
y empiezan a salir los primeros diáconos, las primeras diaconisas, y de todos aquellos que les ve uno que tienen, hermanos, llamado del Señor, se van llamando a que sean obispos, que sean ancianos dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Y ya cuando menos se acuerda, hermanos, ya hay una iglesia organizada, ya una iglesia ya está organizada con diáconos, con santos y ancianos y obispos que velan por el bienestar de la obra del Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia de Dios tiene que ser una iglesia ordenada. Una iglesia ordenada. Entonces aquí vemos, hermanos, que aquí la iglesia ya se ve en una iglesia con diáconos. No significa que había un diácono nada más, sino que habían varios. Habla de obispos, que es lo mismo, ancianos. Hermanos, que habían varios ancianos también para cuidar, hermanos, el bienestar y la salud del pueblo. Entonces es ahí donde uno ve maravillosa la obra del Señor. Por ejemplo, en el concilio que había en Jerusalén, hermano, yo no sé si algunos de ustedes se acuerdan cuáles eran las columnas principales que había, hermanos, en la iglesia en Jerusalén. Por si no se acuerda, uno de ellos, hermanos, era Pedro, el otro era Juan y el otro era Jacobo, el hermano del Señor, uno de los hermanos de Cristo. Llegó a ser tremendo siervo, hermanos, allá en Jerusalén. Por eso es de que Pablo dice que cuando el Señor lo salvó, él subió a Jerusalén a ver los ancianos, los hermanos, las columnas de la iglesia, para ver cómo habrían de llevar el evangelio a los gentiles. Y dice la Biblia que cuando Pablo subió, le dieron la diestra, le dieron la mano derecha en señal de compañerismo, y dijeron: Pedro va a ser enviado a los de la circuncisión, en otras palabras al pueblo israelita, pero Pablo va a ser enviado a los incircuncisos, a los gentiles. Pero allá las columnas determinaron cómo se habría de hacer, porque eran los hombres que Dios había llamado para guardar el orden dentro de la iglesia, dentro de la obra. Entonces ahí, hermano, donde uno va viendo cómo la iglesia se va organizando y se va ordenando, porque la iglesia no tiene que ser una iglesia, hermanos, así a lo loco, hermanos, que no tiene orden, sino que tiene que ser una iglesia ordenada. Porque la iglesia no es, hermanos, un grupo de creyentes que se reúnen, hermanos, para negociar, para ver qué venden, para ver qué compran. La iglesia no es para eso. Y si encuentra a alguien por allí en otras cosas fraudulentas, hermanos, repréndalo en el nombre de Jesús, o traiga el nombre de ella o de él. Porque la iglesia no es para negociar otras cosas, sino es para que sea casa de oración. La iglesia tiene que ser para alabar el nombre del Señor. Entonces, por eso de que ahora ve muchos desaciertos uno en las congregaciones, donde ahora se reúnen grandes grupos para ver cómo ser mejor empresario, para ver cómo podemos convertirnos en una maquinita de hacer dinero, para ver cómo podemos progresar. Discúlpeme, la iglesia no es para eso. La iglesia no es para esos fines. La iglesia es para enseñarle al pueblo que se vaya preparando, para que los amigos se conviertan, y ya convertidos que se bauticen, y luego que sean diáconos, que sean servidores, y luego que pasen a ser parte, que sean obreros, que de repente algunos de ustedes sean ministros, sean ancianos de una obra, para que les sirvan al Señor, para que cuando Dios venga los haya preparados, sirviéndole al Señor, sirviendo a Dios, sirviendo a Dios, sirviendo al Señor. Pero ¿por qué surgen esos desórdenes? Porque no hay una organización dentro de la iglesia y permiten todo. Por eso es que uno ve esos desórdenes, hermanos, aún en los altares, hermanos, ministrando. Ahora es normal ver una mujer, para los liberales, ver una mujer, hermanos, ministrando en el altar con zapatos, hermanos, que hacía el gran tacón, mire, con minifalda hasta por acá. Imagínense en una plataforma así alta, así como esta. No, hombre, todos los hombres van a querer sentarse enfrente, nadie va a querer sentarse atrás. Carnales, hermanos. Pero la pregunta es: ¿y dónde están los ancianos? ¿Y dónde están los diáconos que no reprenden, hermanos, esa viejita que ha llegado desnuda, esa viejita endemoniada, esa Jezabel, hermanos? Hay que bajarla del pelo si es necesario, hermanos, porque la casa del Señor tiene que ser respetada. Entonces, para eso están todos, para guardar el orden.
para guardar el orden. ¿Por qué? Porque la iglesia, dice la Biblia, hermanos, que la iglesia es puerta del cielo. En otras palabras, en la iglesia donde uno entra, recibe a Jesús y se entra a la puerta de Jesús. Digo, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. La iglesia es una bendición. La congregación, hermano, donde uno se reúne, es un lugar divino para alabar el nombre del Señor. Entonces todos esos desórdenes uno los ve. Mujeres empantalonadas con su ropa bien ajustada a la piel. Y los diáconos no dicen nada. Hermanos, y los ancianos no dicen nada. No hay nada. ¿Por qué? Porque no hay orden. No hay orden. No hay orden. Entonces, por eso es que la iglesia puede ser de que al pastor se le escape, pero ahí están los ancianos por ahí pendientes. Pastor, discúlpenos. Mire, allá va esa hermanita. Me acuerdo una vez nosotros acostumbramos, hermanos, que no suban al altar indecorosamente, ni con joyas, ni con peinados todos endemoniados, hermanos, así con unos grandes copetes, hermanos. No sé si usted se acuerda en nuestro país una vez que salió el Pons, hermanos, un peinado todo loco así, hermanos, por un lado. Hermanos, unos peinados locos. Y una ocasión se nos pasó una muchachita que venía de otro grupo y traía unas pequeñas aretes. Y viene uno de los hermanos que tratamos de estar pendientes y mira que una cosita brillaba. Y me dice, pastor, veo que algo brilla ya. Pues vaya a revisar qué es. Me dice, tiene aretes, me dice. Pues dígale, le digo que si quiere ministrar que se los quite. Que se los quite. Y no, pues la muchacha como que en medio allí no le gustó mucho, pero se los quitó. Y ya después lo seguimos invitando y ahora ya sabe, ya no los trae. ¿Ya por qué? Porque, hermanos, porque tenemos que de alguna manera, hermanos, mantener ese orden. Por eso que en esta iglesia, hermanos, es bien complicado. Pero con la área femenil para venir a ministrar es bien difícil. Imagínense invitando a Yuri, hermanos. ¿Cómo se sintiera usted con la gran administración de Yuri, hermano? Imagínense, qué tremendo, hermanos, el mundo, hermanos, el mundo completo. O cantantes, hermanos, que pensaron por el Espíritu, pero que ahora andan en la carne. Hermanos, ahí tenemos, por ejemplo, hay una hija de un ministro muy conocido que antes, hermanos, unos cantos que cantaba cuando estaba pequeña, pero ahora las veo hoy, hermanos, irreconocibles, hermanos, transformadas con todas las cosas del mundo, hermanos. Y uno quiere invitarles, pero no se puede. ¿Sabe por qué? Porque uno tiene que mantener el orden, porque cuesta ordenar la iglesia, y para desordenarla con algo poquito y se desordena todo, hermanos. Entonces uno tiene que mantener ese cuidado. Imagínense una hermana toda pelona aquí, hermanos. Una hermana toda pelona, porque ahora es normal para las hermanas pelonearse. Hermanos, aquí mire el cortecito aquí. Peloncita la viejita. Y ya con pantalones, al rato va a venir con botas y con un gran machete y una pistola por aquí trabada. Pues sí, porque el diablo ahora está, hermano, dándole vuelta al hombre. Ahora el hombre quiere andar con falda y la mujer quiere andar con pantalones. Entonces cuando uno permite todas esas cosas, hermano, está siendo partícipe de las obras infructuosas de las tinieblas del diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces la iglesia tiene que estar pendiente de todo eso, porque la iglesia debe mantener la línea en la cual ha sido enseñada. Entonces por eso tiene que haber una organización de cuerpo oficial que están pendientes de cualquier cosa ahí, hermanos, hermanas, trabajando. ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia es luz en medio de las tinieblas. La iglesia es sal en la tierra. La iglesia tiene que resplandecer como luminar en medio de un mundo lleno de maldad. La iglesia tiene que diferenciarse. La iglesia, imagínense, hermanos, las hermanas servidoras con pantalón y con la cabeza amarrada. Como dicen en inglés, no me chea. No me chea, ¿cómo va a mechar? O una hermana servidora con minifalda y con la cabeza amarrada, tapada la cabeza pero pelada de abajo. No mechea, no entra.
O con la cabeza amarrada, hermano, y con unas grandes estacas de zapatos, hermano. No mechea, no entra. Por eso de que la iglesia cristiana hay reglamentos, hay normas, porque estamos en esta tierra, pero no somos de acá, somos de arriba. Pues imagínense una hermana con la cabeza amarrada y con una falda bien ajustada, que apenas del paso. Tampoco. No entra. Ay, yo que me pensaba congregar en esta iglesia y tantas reglas que hay aquí. Digo el Señor que el camino era estrecho. El camino hacia el cielo es estrecho. El problema es que el hombre lo ha ampliado y el hombre ha dicho: ahí venga, hermana, como quiera. Dios lo que ve es el corazón. Pues sí, pero si en el corazón está Dios por fuera, vamos a reflejar que verdaderamente somos cristianos. La Biblia dice: el árbol se conoce por sus frutos. Por sus frutos. Por sus frutos se conoce. Entonces todas esas cosas, para eso está. Para eso está. Hay otras hermanas que se tapan la cabeza y andan faldas como que fueran colador de colar morro. Así ralitas, unos trapos que andan. No, hombre, hermana, que no tenemos sabiduría cuando usted va a comprar esos trapos, hombre. O sea, hermanos, o sea que tenemos que entender, hermanos. Ahora ya uno, hermanos, de repente a veces uno se equivoca. La otra vez voy a comprar unos pantalones. Una vez me los puse y no me los volví a poner. Ahí están, digo, después cuando crezca mi hijo, tal vez mi hijo los puede usar. Sí, porque hay cosas, hermano, que uno tiene que entender, y eso sabe qué es: el temor del Señor. Entonces la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El problema es que la iglesia ha perdido el temor, hermano. Ahora la hermana anda en licra, en el fiesta. En licra anda la hermana. El hermano anda enchorado, enseñando aquellas patas blancas. Enchorado, imagínense, luego si es chele el hermano. Hermano, luego se pone unas camisas straight con la gran barriga, así, mire, hermanos, no, hombre, hermanito, seamos verdaderos evangélicos, hermanos, vamos al cielo. Estamos en esta tierra y debemos mostrar de alguna manera el ejemplo para que los demás de repente nos pregunten y nos digan: disculpe, hermano, ¿y en qué iglesia se congrega? En la iglesia de Jesucristo. Pero imaginen ese detalle: disculpen, hermano, ¿y a qué iglesia van ustedes? A la iglesia tal. Sí, que le estaba preguntando para no ir allí, porque ustedes cómo andan de mundanos. O sea, qué tremendo, hermanos. Qué duro. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, dice la Biblia, que tratemos de ganar a los inconversos sin palabras, solamente con que nos vean cómo usted camina, cómo usted se expresa, cómo usted se viste, porque usted ha nacido de nuevo, usted es evangélico verdadero. Entonces, cuando no hay ese orden, es que no se ha seguido el formato bíblico. Entonces aquí la Biblia nos habla, por ejemplo, el caso de los ancianos. Los ancianos son los títulos de pastores, ancianos, obispos y presbíteros. Se refiere a lo mismo. Los nombres pueden ser usados de distintas maneras. Dentro del grupo de ancianos que gobiernan una congregación están los que enseñan, están, hermanos, los que ministran y los que enseñan. Por ejemplo, 1 Timoteo 5:17. Entonces significa que la palabra obispos, presbíteros, ancianos se va relacionando a lo mismo. Y también pastor es igual. Es igual, no vaya a pensar que nosotros somos católicos porque dice obispo ahí en la Biblia, sino que va relacionado a lo mismo: ancianos, obispos, presbíteros, pastores, es lo mismo. Ahora, entonces cuando uno lee 1 Timoteo 5:17, dice la Biblia de la siguiente manera, 5:17. Dice la palabra de Dios así: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. O sea, aquí dice, vamos a leer otra vez más, dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar.
Y aquí se está relacionando a los ministros, a los pastores, que tratan de gobernar una congregación, una obra, pero también predican y enseñan. Predican y enseñan. Entonces aquí la Biblia está diciendo que hermanos, hermanos, todos los ancianos que están dentro del grupo de ancianos que gobiernan una congregación, están los que ministran y los que enseñan. Entre los que enseñan hay unos que ejercen la función de pastor. Significa que en este caso nos está hablando acerca del pastor, Entonces, ¿pero qué dice la Biblia? Que sean tenidos, hermanos, dignos de doble honor por la función, por el trabajo, porque imagínense, el ministro, hermanos, tiene todo ahí, hermanos, de estar responsabilizado, hasta de ver, hermanos, está bueno el aire, hermanos, ya vinieron las flores, hermano, ya está listo el templo. Y imagínense, y luego estar preocupado hermanos, que el hermano dirija, que el hermano y todo eso. Entonces dice la Biblia que sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Por qué, hermanos? Porque esos que nos enseñan, los que nos ministran, y de alguna manera también cuando uno viene a la iglesia, ya la iglesia está limpia, ya la iglesia está lista, ya la iglesia están todas las sillas preparadas. Hermanos, oremos por esos hombres para que Dios los siga bendiciendo, para que uno pueda venir a recibir la bendición del Señor. Entonces significa que entre los que están, entre los que enseñan, hay unos que ejercen la función de pastor. Ahora, el pastor elige a los ancianos que han de ayudarle en su labor ministerial. Por ejemplo, veamos Tito 1:5. Por ejemplo, en este caso, ¿verdad? El pastor es elegido a una obra, pero repito, de los santos, de los recién convertidos, de los diáconos que vienen. Entonces dice Tito, dile para adelantito allí a Tito, 1:5 de Tito. El predicador ha terminado el mensaje. Ahora es el momento para recibir al Señor. Repite conmigo esta oración. Señor, te necesito. Ven a mi vida hoy. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que me perdones. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz del Calvario por mi maldad. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a perseverar en tus santos caminos, Señor. Amén. Si usted hizo esta oración, le invitamos a que se congregue con nosotros. 5757 Ranchester Drive, Houston, Texas 77036, o llámenos 713-988-8671, 713-988-8671. Iglesia Central Cristo te llama, te da la bienvenida. La Iglesia Central Cristo te llama presentó su programa Impacto Evangelístico, el fin viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. El pastor William Benítez agradece su sintonía. Será hasta el próximo programa y que Dios les bendiga.